Días. Dios les bendiga a todos. Pasando a la palabra de esta tarde, como se los comenté la semana pasada, iniciamos ya el capítulo 14 del Evangelio de Juan. En esta maravillosa reunión que el Señor tuvo con sus discípulos, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 14, verso 1, verso 2 y verso 3. El título de esta enseñanza: una consoladora promesa. Vamos a darle lectura. Verso 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta tarde. Vamos a hacer una oración. Padre, bendecimos hoy tu nombre, porque eres bueno, porque eres grande, porque no hay nada ni nadie como tú, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, hoy en el nombre de Jesús queremos pedirte la bendición para esta reunión, la bendición para exponer esta palabra. Señor, para estas cosas no somos suficientes, tanto para exponerla como para escucharla y entenderla necesitamos de tu ayuda. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra en todos los lugares. Bendícenos, asístenos hoy aquí, Señor. Da tu gracia para exponer la palabra y para escucharla y recibirla, tanto los que están aquí como los que nos escuchan y escucharán por internet, Señor. Era un momento muy especial el que nuestro Señor Jesús tenía con sus discípulos, y para Él era tan importante que ellos tomaran en su corazón estas palabras. Y hoy es lo mismo, Señor. Queremos que el Señor nos hable y queremos estar prontos y dispuestos a escuchar. Por tu Espíritu Santo, pon esta palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Lo volvemos a leer. Dice así, verso 1, hablando el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Como estamos estudiando de manera expositiva el Evangelio de Juan, es importante siempre tener claro, una vez que iniciamos a estudiarlo y a comentar de ello, es importante tener claro todo el contexto. Y les recuerdo, vuelvo a mencionarlo como lo he estado puntualizando cada semana, esta es una reunión que el Señor está teniendo con sus discípulos. Si usted recuerda lo que platicamos la semana pasada vimos esas palabras del Señor Jesús y esa actitud del Salvador para con un discípulo que no conocía su corazón, que no estaba consciente de su propio carácter y que constantemente era muy impetuoso y a veces muy imprudente. Y él diciendo que hasta la misma muerte seguiría al Señor, bueno, el Señor le declara que Pedro le negaría 3 veces. Pedro le negaría 3 veces. Inmediatamente después, continúa el Señor Jesús en esta plática y en estas palabras. Es decir, el escenario no cambia para este momento que acabamos de leer estas palabras donde el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Es el mismo momento. El escenario no cambia, el lugar no cambia, el momento no cambia. No hay interrupción entre el último versículo del capítulo 13 y los primeros versículos o los versículos del capítulo 14. No hay interrupción, es el mismo momento. Si acaso podría haber una pausa en el que el Señor Jesús, después de estar hablando de manera personal o dirigiéndose a Pedro, para este momento pareciera ser que voltea a verlos a todos y ahora se dirige a todos. Porque las palabras ya las notamos, lo que acabamos de leer ya lo notamos, que ya no solamente es a Pedro, sino ya le está hablando a los otros 10. Es decir, a Pedro y a los otros 10, a los 11 discípulos que estaban con él en ese momento. Y el Señor Jesús prosigue con este sermón que él empezó desde la cena, desde la salida de Judas y en la presencia de esos 11 fieles discípulos. Pareciera ser que después de decirle esas palabras a Pedro, él hace una pausa y ahora empieza a dirigirse hacia los demás, a todos los discípulos que estaban con él en ese lugar. Pero es el mismo sermón, pero es el mismo momento y es la misma sensación. Los discípulos que están ahí son los mismos que miraron, que fueron sus pies lavados por el Señor, son los mismos que miraron cómo Judas se levantó y se fue, son los mismos que presenciaron las palabras de Jesús hacia Pedro diciéndole: de cierto te digo que hoy antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Son los mismos los que están ahí. Y para este momento el principal propósito de nuestro Señor en todo este capítulo, el capítulo 14 y yo creo que en los otros 2 siguientes, su propósito principal es consolarlos, porque estos discípulos estaban viviendo un momento muy especial, un momento muy particular. Tan es así que por eso las primeras palabras del versículo 1 del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Y el sentido original de esas palabras no es como previniéndoles, no se vaya a turbar su corazón, no. En realidad el sentido de esas palabras es diciéndoles: no sigan turbados, no sigan afligidos, no sigan agitados. Y es que pues no era para menos. El momento que estaban viviendo los discípulos era un momento muy particular. Para ellos era un momento muy difícil, puesto que su maestro, su Señor, les estaba anunciando que se iba a ir. Y que a donde él iba a ir, ellos no le iban a poder seguir. Cuando ellos tenían, por lo menos algunos estudiosos dicen que tenían 1 año y medio de estar siguiendo al Señor Jesús todos los días, a todo lugar. Todos los días, a todo lugar. Y en este momento les dice: me voy a ir, pero no me van a poder seguir. Eso ya de sí mismo producía una grande aflicción. Entonces, dejamos todo.
Abandonamos todo, abandonamos nuestras familias, abandonamos nuestro trabajo, abandonamos nuestras pertenencias por seguirte, y ahora nos dices que te vas y que no vamos a poder continuar contigo. Todo eso estaba generando una sensación de preocupación, de estrés, de tantas cosas. Por si no fuera poco, acababan de ver cómo de entre de ellos, alguien que estuvo caminando todo este tiempo, se le había dicho que ibas a traicionar a su maestro. Y se acababa de levantar uno entre ellos. Acuérdense que todo este tiempo caminaron como uno solo, siempre unidos, siempre a todo lugar. Pero en ese momento uno de ellos se había levantado y se había salido, habiendo previamente el Señor anunciado que Él era el que lo iba a traicionar. Un momento difícil. Y por si eso fuera poco, acababan de escuchar cómo el Señor le había dicho a Pedro: me vas a negar 3 veces. Yo no sé si en algunos de ellos empezó el pensamiento: ¿y yo? ¿Yo me voy a mantener fiel? La realidad es que horas después, cuando apresaron al Señor Jesús, todos salieron despavoridos. Todos dejaron al Señor y todos lo abandonaron. Entonces era un momento muy particular, y el Señor lo sabía. El Señor que conoce los corazones de sus hijos, el Señor que conoce el corazón de las personas, sus pensamientos, sus sentimientos, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Él sabía que sus discípulos estaban afligidos. Él sabía que sus discípulos estaban pasando por este momento difícil, y por eso hace 8 días quise resaltar la gracia preciosa, maravillosa del Señor. Y este pasaje y estas palabras que acabamos de leer todavía resaltan más la gracia del Señor. Le acababa de decir a su discípulo: me vas a negar 3 veces. Inmediatamente después dice: pero no se turbe su corazón. ¿Cuántos de nosotros, disculpe que lo repita, cuántos de nosotros, quizá en otro momento de nuestro caminar cristiano con una doctrina legalista, después de haberle anunciado a Pedro que lo iba a negar 3 veces, lo hubiéramos condenado? Le hubiéramos dicho a Pedro: arrepiéntete porque te vas al infierno. Pero el Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús, después de que le dijo a Pedro: tú me vas a negar a mí 3 veces, no importa que andes abriendo la boca diciendo que hasta la muerte me seguirás, la realidad es que me vas a negar 3 veces, pero no se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. El principal propósito, vemos que de estos capítulos, es consolar el corazón afligido de sus discípulos. Deseaba alentarlos, edificarlos y fortalecer a sus descorazonados discípulos, porque Él veía cómo estaban. Este escenario a mí me da la oportunidad de hablar un poco de estas situaciones que los discípulos del Señor pasamos, no solamente en aquel tiempo, sino también en estos tiempos, y especialmente en tiempos tan particulares como los que estamos viviendo a nivel global, y nuestro país, y nuestro estado, y nuestro municipio, y en nuestros conocidos cercanos, y en nuestras familias inclusive, estamos pasando. Me da la oportunidad de hablar acerca de este tema de los problemas y pruebas, dificultades que cada uno de nosotros estamos pasando. Y sucede que en este mundo caído, en este mundo maldito por el pecado en el que estamos viviendo, estamos envueltos, todos estamos envueltos en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de pruebas. Todos y cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, aquellos cristianos con una fe sólida, madura, y aquellos cristianos con una fe inicial, con una fe no tan madura, pero todos estamos pasando dificultades, todos estamos pasando momentos difíciles. La gente
que no está buscando a Dios, que no se está acercando a Dios, está pasando momentos difíciles. La razón es una: vivimos en un mundo caído, en un mundo maldecido por el pecado. Todas aquellas cosas, toda enfermedad, tienen una sola razón: el pecado. Por si habíamos perdido de vista la gravedad del pecado, por si habíamos perdido de vista qué tan grave, qué tan peligroso, qué tan destructivo es el pecado, yo quiero recordarle que el origen de toda enfermedad es el pecado. El origen de la muerte, ¿por qué la muerte entró al mundo? Es el pecado. Y esto debe a nosotros llevarnos a recordar por qué el Señor Dios en sus mandamientos nos avisa, nos advierte y nos instruye para apartarnos de todo eso, porque el pecado es destructivo, el pecado destruye. Vemos cómo está nuestra sociedad. ¿Cuáles son las cosas que nos afligen, que afligen a las personas, que afligen a las familias? La maldad, cuyo origen es el pecado. La enfermedad, cuyo origen es el pecado. Todas esas cosas traen problemas, y a muchas familias, y a muchas personas, y aún a nosotros los creyentes, nos tienen emproblemados, nos tienen con dificultades. Y sin embargo, la palabra de Dios no oculta nada de eso. No oculta las consecuencias del pecado, al contrario, las expone, las exhibe, nos avisa, nos alerta de todas ellas cosas. Las Escrituras enfrentan la dificultad que se presenta por el pecado y en general en la vida de manera directa. No nos engaña, no nos suaviza la realidad de las dificultades, de las pruebas y de los problemas, aún para nosotros los creyentes. Y eso es bueno, eso es parte de la gracia, es parte del amor, que el Señor nos hable tan claramente, tan directamente de cómo son las cosas, de cómo son las consecuencias, de qué es lo que viene, de qué es lo que hay, de qué es lo que nos espera. Eso es amor, que el Señor nos hable con tanta claridad. Y a nosotros los cristianos nunca nos prometió un camino fácil. Cuando el Señor hablaba del camino cristiano, siempre lo ejemplificó con cosas que a nosotros nos hicieran entender que el asunto no era fácil. Como por ejemplo, la puerta angosta, ¿no? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición. ¿Qué es más fácil entrar, por un zaguán o por una puertita? Siempre nos habló acerca de que el camino cristiano no era fácil. El camino estrecho, por ejemplo. Y hacía la comparación entre el camino ancho y espacioso y el camino estrecho que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna. El Señor Jesús nunca nos habló, nunca nos prometió un camino fácil. Lo que sí nos prometió es estar con nosotros en ese camino difícil. Eso es lo que sí nos prometió. Y Dios es fiel. Entonces yo le decía, las Escrituras no ocultan la realidad de este mundo emproblemado y caído. Las Escrituras no ocultan la dificultad del camino cristiano. Por ejemplo, si usted me acompaña a Job capítulo 14, verso 1. Voy a tocar un poquito rápido estos textos porque si no, nuevamente se me va a olvidar el tiempo. Job capítulo 14, verso 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre nacido de mujer, corto de días, y escuche, hastiado de sinsabores. Y los que hemos leído la Escritura, usted que ha leído la historia de Job, usted sabe que Dios mismo dio testimonio de la perfección que Dios miraba en Job. Y Job dijo: los días de los seres humanos están llenos
y no llenitos, llenos a rebosar, eso es lo que significa hastiados, hastiados de sinsabores. Si usted busca en el diccionario un sinónimo de sinsabores, se va a encontrar que la palabra amargo tiene que ver con sinsabores. Aquí mismo en Job capítulo 5 vemos cómo Elifaz, uno de los aspirantes a consejero de Job, manifestó las siguientes palabras. Job capítulo 5, verso 7. Dice así: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre, ¿qué? Nace para aflicción. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. Jeremías 20, verso 18. Aquí adelantito, los profetas mayores, Jeremías 20, verso número 18. Dice, lamentándose el profeta: ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? ¿Te das cuenta del sentimiento que este hombre de Dios, este varón de Dios le está poniendo a sus palabras? ¿Para qué salí del vientre? Si lo pasamos a palabras coloquiales, algunas veces, no sé si usted lo ha escuchado, que hay quien dice, de haber sabido ni nazco, ¿no? De haber sabido ni nazco. Bueno, es lo que está diciendo aquí el profeta. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gasten en afrenta? Estos tres pasajes nos da la idea de cuál es el camino del ser humano. Y en ese camino del ser humano los cristianos no estamos exentos. Este hombre, Job, expresó lo que expresó, un camino, una vida hastiada de sinsabores. Este varón de Dios, Jeremías, dice, nada más nací para ver trabajo y dolor. Y cuando se refiere a trabajo, no se está quejando de que tenía que trabajar, ¿no? Porque si hay algún perezoso que me está escuchando decir amén, no se estaba refiriendo, no se estaba quejando del trabajo. Se estaba quejando de las circunstancias difíciles que él estaba viviendo y le habían tocado vivir, que definitivamente le estaban costando mucho trabajo. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, sabiendo que sus seguidores enfrentarían problemas en esta vida, Él les ordena, si me acompañas en Mateo 6, verso 34, al Nuevo Testamento, Mateo 6, verso 34, dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y fíjate cómo termina, es muy particular y yo no sé si alguna vez te lo habías preguntado. Basta a cada día, no dice su propio bien, no dice ni siquiera su propia gracia. Basta a cada día su propio mal. Porque el Señor Jesús sabe que cada día traerá su propio mal. Porque el Señor Jesús sabe que todos los días nos podemos encontrar con situaciones que traigan dolor, que traigan tristeza, que traigan aflicción, que traigan desespero, que traigan
estrés, que traigan presión. Y Él dice, no te afanes por el día de mañana. Basta a cada día su propio mal. Y así en diferentes ocasiones, por ejemplo, más adelante lo vamos a estudiar, en Juan 16, le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. A los que caminamos en este camino, amados hermanos, el Señor siempre fue bien claro. El Señor siempre fue muy claro. No nos prometía un camino fácil. No nos ha prometido nunca. El Señor nunca ha prometido a sus seguidores. El Señor nunca ha prometido a su iglesia un camino fácil. Y a través de la Escritura se ha encargado de decirnos, de enseñarnos, de avisarnos, de instruirnos que el camino que nos viene, el camino que se nos va a presentar, es un camino de aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. Y si lo juntas con el verso anterior que leímos de Mateo, podemos decir que en el mundo tendréis aflicción cada día, porque cada día trae su propio mal. No hay engaño por parte del Señor hacia nosotros. No hay engaño por parte del Señor hacia nosotros. Y en el mismo tenor, por allá del libro de Hechos 14, Pablo y Bernabé recordaron a los creyentes de Asia Menor estas palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a buscarlo, por si en estos lo quieres subrayar y en estos días quieres buscar la voluntad del Señor para entender las tribulaciones que estás viviendo, las tribulaciones que estás pasando. Hechos capítulo 14, verso 22. Hechos capítulo 14, verso número 22. Desde el 21 leemos, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esto es importantísimo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de no pocas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Si alguna persona está buscando a Dios pensando que buscando a Dios se le van a acabar sus problemas, la Escritura es clara con usted y nosotros queremos ser claros con usted. Dios no promete quitarle sus problemas. Dios no promete en todos los casos sanarnos de la enfermedad. Dios no promete en todos los casos librarnos de la muerte física, pero sí promete estar en todos los momentos de dificultad con nosotros, y sí promete librarnos de la muerte eterna si tenemos la fe en Él, si le buscamos en arrepentimiento y fe. Eso sí lo promete. Pero yo creo que usted se está identificando con los pasajes que estoy leyendo. Estamos viviendo tiempos de mucha aflicción, de mucha necesidad, de mucho dolor, Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y nos está enseñando muchas cosas. Y Dios a través de esta pandemia nos quiere enseñar todavía más cosas. Porque las muertes son reales en esta pandemia. Las muertes son reales. No sé si sean reales las cifras que el gobierno nos da, pero las muertes sí son reales. Y hay mucho dolor en muchas familias.
Y hay mucho dolor en muchas personas, creyentes y no creyentes, porque vivimos en un mundo maldecido por el pecado. Aquellos hermanos, hermanas que de repente se sienten tentados a acomodarse en este mundo, te recuerdo, este mundo está maldito por el pecado. Por eso es que no puede ser el hogar final de los cristianos. No puede ser el hogar final de los cristianos, porque está maldecido, porque está caído a causa del pecado. Pero la promesa bendita de las Escrituras es que Dios, que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, consolará a sus hijos. Esa es la promesa. Y eso es lo que nosotros debemos buscar como consuelo, hermanos. Si me acompañan, por favor, a 2 Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. ¿Leemos juntos esto? Porque es muy importante. Porque es muy importante conocer a Dios en estos tiempos de dificultad, y en cualquier momento y en cualquier circunstancia nos va a ayudar y nos va a bendecir conocer a Dios, conocer los diferentes aspectos de su carácter, de su persona y de sus atributos. Y este es uno de sus atributos. Y este es uno de aquellos atributos gloriosos que en momentos de dificultad como este nos van a ayudar, así como el conocer y entender su soberanía. Pero conocer y entender que Él es Dios de misericordia y de toda consolación nos va a bendecir en momentos como estos, en momentos de dificultad y de tristeza, de dolor como los que estamos viviendo. Leemos juntos el verso 3. Vamos a leerlo en voz alta. 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ya dijimos que no ha prometido quitarte las dificultades. Ya dijimos que no te prometió un camino fácil, a su iglesia no le prometió un camino fácil. Ya dijimos que no prometió en todos los casos sanar a las personas. Ya dijimos que no ha prometido en todos los casos librar de la muerte física a todas las personas. Sin embargo, la Escritura asegura que Él es Dios de toda consolación. Él sí promete consolarnos en todas esas circunstancias y en todas esas situaciones. Verso 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos consuela en todas. Y yo no sé cuáles sean las tribulaciones que tú estás pasando en este momento. Hermano, amado hermano, amada hermana, yo no sé cuáles son las tribulaciones que cada uno de ustedes está pasando en este momento. Sé de tribulaciones que están pasando, hermanos, en los grupos que estamos de WhatsApp constantemente, hermanos. Hermanos, por favor, pido sus oraciones porque mi familiar, mi hermano, mi hermana, mi tía, mi abuelo, mi padre están contagiados. Y hay muchos hermanos y hay muchas personas pasando esas tribulaciones. Hermanos, la situación que pasa una persona contagiada de COVID
es devastador en muchos casos. Moralmente, financieramente, deja a la familia muy desgastada y con un profundo dolor, y en muchos de los casos con más contagiados en la casa. Y nosotros debemos aprender a ser compasivos. Y nosotros debemos aprender a consolar, porque esto es lo que dice el versículo 4 después de que leímos: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí no dice que consolemos solamente a los hermanos y a los cristianos y a los de la iglesia. Aquí dice que nosotros tenemos que aprender a consolar a todos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. A toda persona que esté en cualquier tribulación debemos aprender nosotros a consolarlos. Que Dios nos quite la frivolidad del corazón, la inmisericordia, la falta de compasión, y aprendamos a consolar también por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Consolación abundante, dice aquí, a través de Cristo. Consolación abundante a través de Cristo. Y quiero remarcar esto, porque esta consolación abundante de la que estamos hablando, que ha sido prometida en medio de un mundo maldito y caído, en medio de un mundo que va a traer mucho dolor y mucha aflicción, es solamente posible a través de Cristo. Y si no buscamos a Cristo, no podrás tener esa consolación. La única verdadera consolación que puede consolar el corazón adolorido, el corazón dolido, el corazón afligido. La única consolación verdadera, la única consolación verdadera. Hay hermanos que han perdido familiares, seres queridos cercanos, y una de las cosas que les trae esa profunda tristeza es la incertidumbre de no saber en qué lugar de la eternidad está su familiar. Si se puso a cuentas con Dios, si Dios le perdonó, si no se puso a cuentas con Dios. Hay muchos hermanos que viven con esa aflicción de no saber en qué lugar está su familiar. Porque esta consolación solamente viene por Cristo. Porque si de los que estamos aquí no buscamos a Cristo, no buscamos a Dios, no podremos acceder a esta consolación. Y pasaremos esas aflicciones, hermano. Y pasaremos esas aflicciones. Y lo que nos ha mostrado esta pandemia es que este dolor y esta tristeza cada vez está más cerca de nosotros. Tenemos 9 meses de pandemia y de enfermedad. Y en esta semana, uno de los seres más queridos en mi vida partió por COVID. Cada vez la enfermedad está más cerca. Y tenemos que aprender a ser consolados. Uno de mis mayores dolores y una de mis mayores tristezas en ese momento era hablarle a mi tío, al esposo, a mis primos, a sus hijos, a mis demás tíos, y no saber qué decirles. He expresado a mis hermanos que una de las cosas que a mí más me cuesta es poder expresar palabras de consuelo en un momento tan difícil y de tanto dolor. Cuando alguien ha perdido un ser querido, ¿qué les digo? ¿Con qué los consuelo? ¿Con qué los conforto? ¿Qué puede haber para consolar ese corazón dolido por la pérdida de su ser querido? Dios, que es bueno, y dando fe y confirmando y dando testimonio de estas palabras escritas aquí, es que en la búsqueda de Dios, pidiéndole ayuda a Dios, pidiéndole ayuda al Señor, porque de verdad me encontraba muy desconsolado. ¿Y cómo iba yo a consolar a los otros si yo mismo no hallaba consuelo? El Señor fue bueno. Me ha consolado y de diferentes formas y maneras, platicando con familiares.
El Señor se ha encargado de darme testimonio que mi tía, tengo la esperanza de que mi tía está con el Señor. Mi madre no perdía oportunidad de cada que hablaba con ella, le predicaba de la misma manera yo, cada que tenía oportunidad, le compartía, le predicaba, le mandaba enseñanzas, predicaciones. Dios me permitió tenerla en casa algunos días, hace aproximadamente 4 años. Le dimos testimonio de Cristo, mi familia, mi esposa, mis hijos. Le amamos, le servimos, nos gozamos con ella estando en casa. Era la angustia que yo tenía, pero el Señor, bueno, me ha ayudado a entender a través de diferentes testimonios que ella pudo haber alcanzado la gracia. Y eso me consuela, y eso me ha ayudado a transmitirles consuelo también a mis tíos, a mis primos. En mi humanidad he querido consolarles. Dios nos consuela porque es misericordioso y piadoso. Dios nos consuela porque es Padre de toda consolación. Y estos 3 versículos que tenemos ahora ante nosotros contienen estas verdades muy valiosas. Y estas verdades que estamos leyendo aquí han sido fuente de ánimo desde el primer siglo a toda su iglesia, a todos sus siervos, en todo el mundo, en todos los tiempos. ¿Cuántos lechos donde la muerte quería reinar han sido iluminados por palabras y la enseñanza del Señor? Palabras como estas. ¿Cuántos corazones agónicos estas palabras les han alegrado? Porque nuestro Dios es Dios de toda consolación, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación que venga y nos traiga dolor, nos traiga aflicción. Vamos al verso 1 del capítulo 14. Vamos a enfocarnos en las palabras del Señor versículo por versículo. Dice el versículo 1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Vamos a ver 3 cosas en estos pasajes. Y lo primero que vemos es que en este pasaje nosotros hallamos un valioso remedio para una vieja enfermedad. Esa enfermedad llamada turbación, aflicción del corazón. Y dice este pasaje que el remedio para esta turbación que ha afligido corazones durante toda la historia del ser humano, el remedio es la fe. El remedio es la fe. La turbación de corazón es lo más habitual que hay en el mundo. No hay nadie que se libre de ello. No hay nadie que se libre de ello. No hay clase social que no lo padezca. No hay persona en esta tierra que no lo haya padecido. La turbación del corazón es lo más habitual que hay en el mundo. Y por eso es que el Señor, que conoce los corazones, volteó a ver a sus discípulos y les dijo: no se turbe vuestro corazón, no siga turbado su corazón. Así como crees en Dios, cree también en mí. ¿Por qué se puede turbar el corazón? Bueno, ya hablamos acerca de las aflicciones que hay en el mundo, ya escuchamos el testimonio de varones de Dios, de cómo percibían ellos el asunto del dolor, de la turbación. ¿Por qué nos turbamos? ¿Por qué el ser humano se turba? Bueno, en parte por causas internas, pero también puede ser por causas externas. En parte por cuestiones que yo estoy sintiendo, que estoy viviendo muy dentro de mí, pero también en parte por causas que están pasando alrededor mío. ¿Por qué se turba el corazón de las personas? Bueno, en parte es por lo que amamos,
En parte es por lo que nosotros tenemos, en parte es por lo que le está pasando a mi cuerpo, en parte es por lo que yo tengo en mi mente. La realidad es que son muchas las cosas que pueden venir a turbar el corazón del ser humano. Toda esta peregrinación por este mundo maldito, por este mundo caído, está llena de preocupaciones, está llena de dificultades, está llena de problemas. Y aún hasta los mejores cristianos a veces deben apurar esos amargos tragos que se les presentan a lo largo de la vida. Hasta el más santo de los santos tiene que pasar este tipo de situaciones. Hasta la persona más consagrada y con la fe más firme tiene que pasar este tipo de situaciones. Este es el mundo en el que estamos viviendo el día de hoy. De tal manera que cuando el Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, no les estaba advirtiendo que no se sintieran turbados. Él sabía que ellos ya estaban turbados. Él sabía que ellos ya estaban turbados. Esta palabra turbar en el idioma griego, que es en el idioma en que lo encontramos en el Nuevo Testamento, se traduce como sacudir o agitar. De hecho, esta misma palabra es la misma palabra que se utilizó cuando se movieron allá las aguas en el estande de Betesda, cuando se agitaron las aguas en el estande de Betesda. Eso es lo que significa turbar, un corazón agitado, un corazón sacudido por las situaciones que está viviendo. No se sacuda vuestro corazón, no te sientas sacudido, no vivas agitado por las circunstancias de la vida, es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Y el sentido de esta palabra se utiliza para describir la agitación espiritual o mental severa. Ya les describía yo un poquito cómo era que estaban viviendo los discípulos. Ellos estaban en un momento de agitación severa, espiritual y mental definitivamente. Y entonces en estas circunstancias y en estos momentos, viendo el Señor a sus discípulos, Él añade otro mandamiento y les dice, creed en mí. No se turbe su corazón, creed en mí. Los discípulos, como judíos que eran, ellos ya creían en Dios. Ellos ya creían en Dios, porque eran judíos. Su misma cultura los llevaba y los dirigía a tener una creencia en Dios. Y el Señor Jesús se agarra de ahí y les dice, así como tú ya crees en Dios, es necesario que creas en mí. Y nuevamente aquí les está reafirmando lo que durante todo su ministerio, durante todos estos 14 capítulos que ya estudiamos, vimos que el Señor estaba haciendo. Él les estaba reafirmando su divinidad. Yo soy quien he dicho que soy. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan cómo les hacíamos un énfasis en los primeros capítulos y les decíamos que tuvieran muy presente esto? Porque este es un eje central del Evangelio de Juan. Juan en todo su evangelio se encarga de algo, de dejar claro que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y así como se los dijo en un principio, desde el principio, yo soy el Cristo, así mismo se los estaba reafirmando en esta ocasión. Así como crees en Dios, cree en mí, porque yo soy igual a Él. Porque yo soy igual a Él. Y entonces lo que estaba tratando de hacer del Señor es reafirmar su fe en Él, reafirmar su confianza, haciéndoles entender y afirmándoles su deidad. Por eso se ubicó a la par del Padre. Y poniéndose también como objeto, un objeto apropiado de la fe, porque se hizo igual al Padre. Cuando Jesús les estaba diciendo, creed en mí, Jesús les estaba animando a poner su esperanza en Él. Ya vimos como el texto que leímos en Corintios nos dice que toda consolación
viene a través de Cristo. Y es lo que estaba aquí diciéndoles. Yo soy su esperanza. Yo soy el único que les puede ayudar. Yo soy el único que les puede confortar. Yo soy el único que les puede animar en momentos tan difíciles como los que están viviendo. Yo soy el único. Y hermanos, esto es algo que el Señor nos quiere recordar y es algo que en estos momentos en los que estamos viviendo, y yo te decía hace un rato, yo no sé las dificultades que estás viviendo, pero sé que estás viviendo dificultades. Solamente podemos ser consolados, confortados, animados si estamos pegados a Cristo, si estamos buscando a Cristo, si estamos en Él a través de la fe. Y era lo que estaba haciendo aquí el Señor. Van a venir días difíciles, van a venir días de turbación, van a venir días de incredulidad, pero pon tu esperanza en mí, pon tu confianza en mí. Y a los que me están escuchando el día de hoy, que no tienen su confianza hoy en Jesús, que no tienen esperanza hoy, que viven como esos hombres en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza, hoy te queremos animar a que pongas tu esperanza en Jesús, porque no hay otra forma de que tú puedas ser consolado en momentos de dificultad como los que estamos viviendo día tras día en este mundo. No hay. Porque la fe en Jesucristo es la única medicina que puede ayudarnos en el momento del dolor. Es la única medicina que puede ayudar a los corazones afligidos. La única verdadera medicina que puede ayudar. Porque puede haber muchas que traten de tomar, que traten de utilizar. Pero la única verdadera, la única que trae un verdadero consuelo, es la fe en Jesucristo. Y entonces lo que está aquí recomendando el Señor con esas palabras, deja de estar turbado, sacudido espiritualmente. Así como has creído en Dios, pon tu esperanza en mí. Y en ese momento lo que el Señor Jesús estaba diciendo es, no solamente, porque podemos saber aquí algunos que digamos, ya la puse, yo ya creo, yo ya confío. Bueno, entonces las palabras del Señor para ti que ya confías es, ahora cree más intensamente. Ahora cree más incondicionalmente. Ahora aférrate con más firmeza a Jesús. Porque vivimos momentos, hermanos. Hoy vivimos en días en que se cumple la palabra de Dios cuando dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que un día es y al otro ya no. Hoy estamos viviendo días donde la palabra de Dios se confirma cuando dice que la vida del hombre es como la neblina de la mañana, que un rato está y después ya no está. Mi tía estaba bien y en una semana se fue. Una sobrina política ayer nos platicó que el domingo estuvo con su abuelo y su abuelo estaba bien y ayer ya no estaba. Y nos sorprendemos y nos preguntamos, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque no atendemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la hierba, es como la flor, que un día es y después ya no es. La vida del hombre es como la neblina, que un día está y después ya no está. Y esta situación que estamos viviendo es lo único que está haciendo, confirmándonos lo que Dios desde hace mucho tiempo nos ha estado enseñando, nos ha estado advirtiendo. La vida del hombre es finita. La vida del hombre es finita. El ser humano no es eterno. Y si queremos tener eternidad, el único que nos puede dar eternidad es el Señor. Es volvernos a Cristo. Esos discípulos ya habían creído, así como muchos de nosotros ya creemos, y así como muchos de nosotros decimos ya estar creyendo. Pero hermanos, este tiempo es un tiempo especial para la iglesia del Señor. Es un tiempo donde el Señor no quiere que nos quedemos con la fe que teníamos en el 2019.
Es una fe que no puede ser la misma que teníamos en enero del 2020 o en febrero del 2020. Todas estas circunstancias deben estar trayendo, si ahora debemos estar acostumbrándonos a vivir una nueva normalidad, definitivamente el Señor quiere que vivamos una nueva fe y una nueva espiritualidad. El Señor quiere que la afirmemos, que la fortalezcamos, que nos aferremos. Porque la situación y las circunstancias no son las mismas. No podemos seguir siendo los mismos cristianos que éramos en enero de este año. Porque en esta generación nos ha tocado ver cómo se está yendo gente sin Cristo, como no lo habíamos visto en otros años. Por lo menos en mi generación no lo había visto. Y no podemos seguir tan indiferentes al alma humana. Y no podemos seguir tan indiferentes a la predicación del Evangelio. Cuánto gusto y bendecido me sentí ver a mis hermanos organizándose sin preguntarme, sin decirme, porque no es necesario, organizándose para ir a visitar a unos enfermos, para ir a visitar a familiares y a predicarles el Evangelio. Cuánto consoló y ayudó el Señor en mi corazón el ver eso. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos indiferentes. No podemos seguir diciendo y consolándonos: pues yo soy cristiano, si me muero me voy con el Señor. Sí, pero hay muchos que no. Y que el Señor nos ha mandado a predicarles. El Señor en este pasaje insiste que así como creían, ahora tienen que creer más. Tienen que crecer. Y esto es algo que a nosotros nos debe de llevar esta pandemia. Tenemos que crecer. En segundo lugar, de las cosas que hallamos en estos pasajes, hallamos una reconfortante descripción del cielo, que es la futura morada de los santos. Muy poco es lo que sabemos del cielo mientras estemos en este cuerpo. Muy poco. Y si eso es en nosotros los cristianos que estudiamos la Biblia, imagínese usted en las personas que no quieren agarrar la Biblia, que no les interesa la Biblia, ni las cosas de Dios, ni les interesa el cielo. Desconocen muchas cosas de Él. Se atreven a hacer chistes burlones y mofa del cielo. Dice el verso 2 del capítulo 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y no puede haber otra explicación ni otra interpretación de este texto más que la intención de nuestro Señor de reconfortar a sus discípulos, con la idea de que nada podría dejarlos fuera de la casa celestial. Repito esto que acabo de decir porque es muy importante. No hay duda, ni hay forma de interpretar de manera diferente este texto, sino solamente ver la intención de nuestro Señor de reconfortar a sus discípulos con la idea de que nada podría dejarlos fuera de la casa celestial. Y yo sé que hablar de ese tema de si se pierde la salvación o si no se pierde la salvación es un tema de controversia en el ámbito cristiano que ha durado muchísimos años y que seguirá durando seguramente, y que mi convicción es que no lo sabremos hasta que estemos en la eternidad. Esa es mi convicción. Sé que es muy controversial, sé que es una de las doctrinas que separan a muchas denominaciones cristianas. Algunos creen que no se pierde la salvación, otros toman eso como pretexto para seguir pecando, ¿no? Finalmente ya soy salvo, pues no importa lo que yo haga. Conozco gente así, ¿no? Toman de pretexto eso
Pero también existe la otra parte, que hay quienes creen que la salvación se puede perder. Y entonces existe esta controversia. Yo no pretendo meterme en esa controversia. Yo lo único que quiero es decirle lo que dice la Biblia el día de hoy. Y este texto que acabamos de leer, el verso 2, dice claramente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, hablándole a los discípulos, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada a vosotros. El Señor Jesús aquí quizás los estaba dejando solos en la tierra y les estaba diciendo: quizás los excomulguen de la sinagoga, quizás la iglesia judía o quizás la sociedad judía los desprecie, a lo mejor no encuentren refugio en esta tierra, pero siempre habrá un sitio para ellos en el cielo, una casa de la cual nunca podrán ser expulsados. Y les estaba diciendo: no teman, tienen ustedes un sitio, una casa, un hogar en el cielo. Porque dice aquí: en la casa de mi Padre. El cielo es la casa del Padre, la casa de Dios. En pocas palabras, es un hogar, el hogar de Cristo y el hogar de los cristianos. El cielo es el hogar de Cristo y el hogar de los cristianos. Hermanos, este mundo maldecido por el pecado no es nuestro hogar. Este mundo caído no es nuestro hogar. No te acostumbres a este mundo. No te acostumbres a esta tierra. No te acostumbres a sus costumbres. Porque este lugar no es nuestro lugar. No es nuestra casa. No es nuestro hogar. Y por eso tantas dificultades, y por eso tantas tribulaciones, y por eso tantas aflicciones. En tu hogar, allá en el cielo, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más aflicción, no habrá más muerte, porque la muerte ha sido vencida por el Señor. Este mundo no es tu hogar. Si has creído en Cristo, tu hogar está allá, en el hogar de Cristo. Y como todos sabemos, por regla general, el hogar es un lugar donde se nos quiere, no por lo que somos, ni por nuestros dones, ni por nuestras posesiones, sino porque somos hijos de los dueños de ese hogar. En un hogar es el lugar donde se nos quiere hasta el fin, por regla general. En un hogar es donde nunca se nos olvida y siempre seremos bien recibidos. En un hogar siempre seremos bien recibidos. Y para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, esta vida la estamos viviendo en un país extranjero. Este no es nuestro país. Somos extranjeros en esta tierra. Es una escuela donde estamos aprendiendo y siendo capacitados. En la vida venidera encontraremos nuestro verdadero hogar, hermanos. Allá está nuestro hogar. El cielo es un lugar de moradas permanentes y eternas. Aquí a lo mejor, yo no sé cuántas veces te has tenido que mudar de casa. ¿Cuántas veces te has tenido que mudar de casa en toda tu vida, en toda tu historia? 3, 4, 5, 10. Cuando estemos allá, nuestra morada será fija. No tendremos por qué estar vagando de un lugar a otro. Allá es nuestro hogar, el lugar que el Señor ha ido a preparar para sus hijos, para los cristianos. Y además es un lugar de muchas moradas. No hará falta una morada para alguno de los cristianos, para alguno de los hijos del Señor. No habrá falta, no hará falta.
porque hay muchas moradas que ha ido a preparar el Señor. En otras palabras, habrá espacio para todos los cristianos, para todos los que han tenido esa fe verdadera en Cristo Jesús, para todo tipo de ellos, desde los santos pequeños hasta los grandes, desde el creyente más débil hasta el más fuerte. Ni siquiera el hijo más débil de Dios debe temer por la falta de un lugar en el cielo, porque en el cielo no es un lugar para los que tienen muchos talentos o muchas habilidades. El cielo es un hogar para los que han creído en Jesús. Ese es el cielo. Solamente los pecadores rebeldes, solamente los incrédulos obstinados son los que quedarán fuera de ese lugar. De ahí en fuera, nadie más. Nadie más. El cielo es un lugar donde Cristo mismo estará presente. Él es el que alumbrará, Él será nuestro sol en ese lugar. Su gloria alumbrará ese lugar. Él mismo nos consolará, dice la Escritura. Así como en esta tierra de Él proviene toda consolación, así mismo será en aquel lugar, pero en persona. Nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel que nos amó y se entregó por nosotros, estará con nosotros para siempre, hermanos. Estará con nosotros para siempre. Estas son cosas que deberían de estar penetrando nuestra mente y nuestro corazón. Deberían de estarnos llenando de esperanza, de estarnos llenando de ánimo, porque ese fue el objetivo por el cual el Señor Jesús les habló de esto en un momento de dificultad. Fíjate qué receta el Señor tomó. En un momento en que estaba viendo a sus discípulos afligidos, Él supo que hablarles del cielo y de su morada eterna era algo que les iba a confortar. Y yo te decía hace un ratito, este texto nos dice que es un lugar seguro. Porque después, si leemos el verso 2, déjame busco el pasaje porque lo perdí. 14, verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Estas palabras son muy particulares. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Esta es una forma misericordiosa de asegurar a sus discípulos que podían confiar en la veracidad de las palabras de su Señor. Por supuesto que no podemos dudar las palabras del Señor, pero Él aquí lo estaba reafirmando. Créeme, si así no fuera, yo te lo habría dicho. Esta es una forma delicada en que un padre se dirige a su hijo diciéndole estas palabras: no temas porque te estoy dejando ahorita. Hay sitio de sobra para ti en el cielo. Y vas a llegar ahí sano y salvo. Si existiera la menor incertidumbre de eso, yo te lo diría. Yo sé que hay controversia, pero solo le estoy diciendo lo que dijo el Señor Jesús aquí. Si existiera la menor incertidumbre al respecto, yo te lo diría. Estoy hablando de los hijos de Dios, no de los que se dicen, no de los que aman el pecado, no de los que su vida se caracteriza por la práctica de un pecado. Estoy hablando de aquellos que toman las armas del Señor, descritas por ejemplo en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios te describe todos los recursos que el Señor te ha dejado para que puedas llegar sin problema, sano y salvo a la eternidad. Y el primer recurso es que el día en que Él te salvó, te selló con su Espíritu Santo, al verdadero Hijo de Dios.
El verdadero Hijo de Dios está sellado con su Espíritu Santo. Y aquella persona que está sellada con su Espíritu Santo no es una persona común. Tiene a Dios morando en él, que le ayuda con sus afectos, con sus deseos, que le advierte del pecado, que le ayuda, y si llega a caer, ese mismo Espíritu lo lleva a arrepentirse humildemente, a avergonzarse de su maldad. Estoy hablando del verdadero Hijo de Dios. Estas palabras son para el verdadero Hijo de Dios. Recuerde que estas palabras no las dijo el Señor estando Judas ahí. El Señor se esperó a que Judas, que no era hijo, saliera, ya no estuviera estorbando, ya no estuviera interrumpiendo, y a sus verdaderos hijos, a los que les dijo: vosotros ya estáis limpios, a ellos les está diciendo: te aseguro que están dadas las condiciones para que puedas llegar sano y salvo a la meta, al objetivo. Termino con esto ya en último lugar. Este pasaje, tenemos razones fundadas para seguir aguardando nosotros bendiciones futuras. No podemos negar que seguimos luchando con un corazón incrédulo. Seguimos luchando con la incredulidad. Nosotros los cristianos todavía tenemos luchas con nuestro corazón incrédulo, y ese corazón incrédulo nos priva del consuelo que nos proporciona el conocimiento y el entendimiento del cielo. Hay momentos en que ese corazón, el diablo acusador, se conjugan para venir a ponernos ideas de que tú no estás calificado, tú no vas a llegar, tú no eres verdadero. Hay momentos en que nosotros desearíamos creer que todo eso es cierto acerca del cielo, pero tenemos luchas. A veces tememos que no habrá lugar para nosotros en ese lugar. Y hay que estar luchando con el corazón incrédulo. Y hay que estar luchando para no poner oído al acusador de los hermanos. Afirmarnos y aferrarnos, porque esas eran las palabras de Jesús: cree en mí, tenme como tu única esperanza, aférrate en la fe. Es necesario escuchar a Jesús, escuchar sus palabras que nos alientan, que busca alentarnos. Y estas son sus palabras que Él nos dejó para alentarnos en el momento de tribulación, para no estar turbados, para no estar agitados espiritualmente. Yo voy a preparar morada para ustedes. Yo voy a preparar morada para ustedes. El cielo es un lugar preparado exclusivamente para sus hijos, para su iglesia. Hay una morada esperándonos en aquel lugar, hermanos. Él lo ha preparado porque Él nos ha dado el derecho, no por obras propias, no por cosas que hayamos hecho nosotros, sino por pura gracia, sino porque a Él le plació, sino porque Él nos amó siendo nosotros pecadores. Solamente por eso Él nos dio el derecho. Y nadie puede evitar que entremos diciéndonos que no nos corresponde si es que hemos creído en Jesucristo. Nadie nos puede quitar ese derecho que nos ha dado el Señor con su vida, con su sangre. Y Él lo ha preparado precediéndonos. Él fue primero. Él fue primero a preparar todas las cosas. Él fue primero a decirle a los ángeles que llegaríamos, que llegaremos. Él fue a preparar esa morada y a preparar el recibimiento y a preparar la bienvenida y a preparar todo lo que se tiene que preparar para el día que lleguemos allá como miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Él no miente. Él no engaña. A nadie engaña. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, que Dios por su Espíritu Santo pueda traer eso a tu corazón. Si mis palabras son cortas,
que su Espíritu Santo vengan a animarte en este momento de tribulación. El Señor ha preparado una morada eterna y que Él mismo nos haga entender que este lugar no es nuestro hogar. Este lugar no es el lugar que Él tiene planeado y pensado, no es el lugar que Él ha preparado como nuestra morada eterna. Este lugar no lo es. Que eso nos ayude a soportar la tribulación. Que eso nos ayude a entender por qué la tribulación, por qué las aflicciones, por qué el dolor. Porque este no es la meta, aquí no es la meta. La meta es ese lugar que el Señor se adelantó para irlo a preparar. Imagínate, hermano, todos los domingos, varios de ustedes se adelantan de nosotros a preparar lugar para tener nuestra reunión cada domingo. Y yo veo como muchos de ustedes con gran alegría nos reciben cuando nos ven llegar y nos dan la bienvenida y nos saludan. Si eso es lo que hacemos nosotros para un domingo, para una reunión aquí en la tierra, en San Baltasar, imagínate cómo va a ser el recibimiento, no preparado por personas. Allá está preparando el Señor, porque Él dice: voy pues, yo lo voy a preparar. El Señor Jesús lo va a preparar para nosotros. Para eso se fue el Señor. Una de esas razones por las que se fue para eso. Para preparar lugar a todos aquellos que han depositado su confianza en Él. ¿Recuerdas cómo dicen los salmos y cómo describen su entrada triunfal? Después de que Él resucitó, Él fue ascendido y fue recibido en gloria. Y así lo recibieron, triunfante, llevando cautivo al cautivo, clavando su estandarte en la gloria. Bueno, ese lugar que lo recibió a Él así, después se puso a preparar lugar. Ya me imagino yo diciéndoles: después de mí vienen todos estos que han sido lavados con mi sangre, que han creído en mí con la verdadera fe. El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado. Y no me refiero a que estamos muy preparados. Uy, qué preparado está ese pueblo. No me refiero a méritos propios, no me refiero a méritos humanos. Me refiero a la preparación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, cambiando primeramente ese corazón de piedra por un corazón de carne. Ese lugar preparado es para este pueblo preparado de esta manera. Hermanos, si el Señor Jesús le dio estas palabras a sus discípulos para reanimarlos y reconfortarlos, yo deseo de mi corazón que tenga el mismo efecto en los que de aquí son sus discípulos. Que en medio de la aflicción, que en medio de la tribulación, Él venga a consolarte, Él venga a confortarte, Él venga a infundirte nuevos ánimos. Él nos ayude a quitar, hermanos, nuestra mente terrenal. Porque muchos de nosotros padecemos lo que padecemos y nos duele como nos duele porque todavía nuestro corazón y nuestra mente están en esta tierra. Porque todavía estamos muy apegados, nuestros afectos están muy apegados a esta tierra, a este lugar. Que el Señor nos ayude a despegarnos cada vez más de este lugar. Que el Señor nos ayude a vivir cada día con ese pensamiento y esa convicción de que somos peregrinos y extranjeros, que esta tierra no es la nuestra. Que nuestra tierra, nuestra casa, nuestro hogar está siendo preparada por el Señor allá en los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Si lo tienen en pantalla, hermanos, y lo pueden proyectar, está bien. Si no lo tienen, no se preocupen. Mientras meditamos, quiero que entonemos un canto que nos ayude a reflexionar, a meditar, a ser fortalecidos y consolados. A mis hermanos, a la iglesia, estas palabras fueron específicamente para los que seguían a Jesús, para los de la fe. Y el Señor lo dio con propósitos de animarlos y de consolarlos. Hermanos, pidámosle a Dios en este momento que nos consuele y nos anime, porque pueden venir muchos pensamientos, hermanos, muchos pensamientos, miedos por el COVID, por la crisis, por lo difícil que es. Pueden venir miedos y temores, ansiedades. Necesitamos ser consolados nosotros. Su iglesia necesita ser consolada para que nosotros recibamos el poder de consolar a otros, a los que no tienen esperanza, y podamos anunciársela. No se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. No se aflija tu corazón. No se agite tu corazón. Cree en mí. Y también cree que en la casa de mi Padre hay una morada a la cual yo he ido a preparar. Cree. Cree y fortalécete en la fe. Cree y fortalécete en la confianza. Cree. En la vida hay pruebas, también hay tristezas, pero yo sé venceré. Yo esperaré y algún día veré mi casita de oro. Señor, en la vida hay pruebas, también hay tristezas. Yo sé que al fin venceré. Yo esperaré y algún día veré
de oro y a mi buen Señor. Mi hogar está allá en el cielo, donde moraré por la eternidad. Feliz viviré, no es comparable la paz, la quietud que en Cristo tendré. Si tú estás cansado, quizás abrumado, levanta tu fe y contempla tu hogar. Renueva tus fuerzas en su fiel promesa que fue a preparar un lugar para ti. Mi hogar está allá en el cielo, donde moraré por la eternidad. Feliz viviré, no es comparable la paz, la quietud que en Cristo tendré. Mi hogar está allá en el cielo, donde moraré por la eternidad. Feliz viviré, no es comparable la paz, la quietud que en Cristo tendré. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Pidiéndole a Dios que nos dé esa certeza. Y a los que en este lugar todavía no tienen esa certeza, ve a Jesucristo. Él es Dios. Él vino a llamarnos al arrepentimiento. Él nos da su fe. Entrégale tu voluntad. Entrégale tu corazón.
Arrepiéntete confesándole tus pecados. Él es fiel y bueno para perdonar. Y confía. Y confía en que Él vino a este mundo a dar su vida por ti. Y después subió a preparar lugar, morada eterna para los que en Él creen. La vida hay pruebas, también hay tristezas, pero yo sé que al fin venceré. Yo esperaré y algún día veré mi casita de oro y a mi buen Señor. Mi hogar está allá. Mi hogar está allá, allá en el cielo, donde moraré por la eternidad. Feliz viviré, no es comparable la paz, la quietud que en Cristo tendré. Si tú estás cansado, Ven a Jesús. quizás abrumado, No se turbe su corazón. levanta tu fe y Crees en Dios, contempla cree tu también en mí. hogar. Renueva tus fuerzas en su fiel promesa que fue a preparar un lugar para ti. Mi hogar está allá, allá en el cielo, donde moraré por la eternidad. Feliz viviré, no es comparable. No es comparable. La paz, la quietud que en Cristo tendré. Mi hogar está allá, allá en el cielo, donde moraré por la eternidad.
quietud que en Cristo tendré. Mi hogar está allá en el cielo, donde moraré por la eternidad. Feliz viviré, no es comparable la paz, la quietud que en Cristo tendré. El llamado que el Señor hoy nos hace a nosotros, hermanos, a su iglesia, es: fortalece tu fe, aférrate a mí, busca que crezca esa fe, que madure. No te conformes con la fe que tenías al principio de este año. Las circunstancias han cambiado y sin temor a equivocarme puedo decir que un propósito es ese. En tiempo de pandemia, en tiempo de dolor y de aflicción, nuestra fe no puede ser la misma. Nuestro cristianismo no puede ser el mismo. Y si usted no tiene esta fe, también el llamado del Señor Jesús es para usted. ¿Tú dices que crees en Dios? Bueno, es necesario que te entregues y que deposites tu confianza en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, y que camines así todos los días que el Señor te permita, con tu vida rendida a Él, consagrado, entregado, fiel, buscando la ayuda de su Espíritu Santo siempre. Hoy puede ser ese día, hoy puedes hablar con el Señor y decirle: Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Yo soy pecador y necesito arrepentirme para contigo. Necesito tu perdón. Ayuda a mi incredulidad. Hoy es día en que puedes hablar con Él. Porque la vida del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca. La vida del hombre es como la neblina de la mañana, que ahorita está y al rato ya no es más. Esta sociedad caída vivía tan ajena a Dios y a su cielo. El Señor está zarandeando esta sociedad. Bienaventurado aquel que voltee a las cosas eternas.
Bienaventurado aquel que deje la simplicidad de lo terrenal y voltea a mirar las cosas eternas, porque es lo único que va a permanecer. Padre, qué corazón el tuyo para pastorear a tus discípulos, Señor. Qué corazón el tuyo que, viendo la aflicción y la turbación de su corazón, no los dejaste así, sino que de diferentes formas los animaste, Señor. Padre, consuela a tu iglesia para que aprenda a consolar. Porque hoy el dolor abunda, Señor. Mucha gente está sufriendo su dolor. Mucha gente está llena de temor. Y tú a nosotros, tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Consuélanos con el consuelo de Cristo, para que podamos ir con ese mismo consuelo a consolar a otros. Y tú, que eres Padre de toda consolación, también ven a consolarlos, Señor. Gracias por tu bendita y preciosa palabra. Síguenos hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.